Buen día, mi nombre es Johan Proaño, soy estudiante del GR15 y a continuación vamos a resolver un ejercicio de cálculo en una variable. A mí me ha tocado resolver el ejercicio 36 de optimización, así que vamos a proceder con su lectura. Bueno, el ejercicio 36 en realidad es la continuación del ejercicio 35, así que vamos a leer ambos. El 35 dice: un pedazo de alambre de 10 metros de largo está cortado en dos piezas. Una pieza está doblada en forma cuadrada y la otra de un triángulo equilátero. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que el área total encerrada sea A, un máximo, B, un mínimo? Y el ejercicio 36 nos dice: conteste el ejercicio 35 si una pieza está doblada en forma de cuadrado y la otra de un círculo. Entonces vamos a resolver el ejercicio 35 como si estuviéramos hablando de un cuadrado y un círculo. Aquí tengo un pequeño dibujo, un pequeño esquema para que nos podamos guiar. Así que bueno, empecemos. Sabemos que el área total está dado por la suma del área del cuadrado más el área del círculo. Por eso mismo tenemos la siguiente igualdad. Área total es igual a área del cuadrado más área del círculo. Y sabemos por geometría que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Y por otro lado, el área del cuadrado va a ser igual a, que es el lado del cuadrado, al cuadrado. Así tenemos que el área total va a ser igual a pi por radio al cuadrado más a al cuadrado. Por otro lado, tenemos que el perímetro del círculo es igual a 2 pi radio. Y el perímetro del cuadrado es igual a 4 veces a. Esto lo sabemos por geometría simplemente. Ahora, es muy importante reconocer que por hipótesis sabemos que el perímetro del círculo más el perímetro del cuadrado va a ser igual a 10 centímetros. Esto es porque aquí se nos explicaba que el alambre era de 10 centímetros de largo. Entonces, si dividimos este alambre y formamos un cuadrado y un círculo, entonces obviamente el perímetro va a ser el cable. Entonces eso va a ser igual a 10 centímetros. Muy bien, entonces si reemplazamos estos datos de acá en esta ecuación, tenemos que 2 pi radio más 4 veces a es igual a 10. Y así tenemos nuestra primera ecuación, que en este caso he decidido despejar a simplemente de forma arbitraria, porque si ustedes desean pueden despejar r. Y les invito a hacer en sus casas este mismo ejercicio despejando r para que vean que va a salir la misma solución. Bueno, despejando a tenemos que a es igual a 10 menos 2 pi r sobre 4. Ahora bien, estas dos ecuaciones son las importantes y son las que nos vamos a llevar a la siguiente diapositiva. Por un lado tenemos que el área total es igual a pi por radio al cuadrado más 10 menos 2 pi radio sobre 4 al cuadrado. Esto es simplemente porque en esta primera ecuación hemos reemplazado el valor de a. Ahora bien, vamos a desarrollar el cuadrado de una suma, en este caso el cuadrado de una resta, porque considero que es mucho más simple trabajar la derivada que vamos a hacer a continuación primero de esta forma. Así tenemos que el área total es igual a pi por radio al cuadrado más 100 menos 40 por pi por radio más 4 pi al cuadrado radio al cuadrado sobre 16. Recordemos que el cuadrado de una suma es igual, el cuadrado de una resta en este caso será igual al cuadrado del primer término menos el duplo del producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahora vamos a dividir cada uno de estos términos sobre 16. Así nos queda que el área total es igual a pi por radio al cuadrado más 100 sobre 16 menos 40 pi radio sobre 16 más 4 pi al cuadrado radio al cuadrado sobre 16. Ahora hacemos una simplificación, pero en este caso me gustaría renombrar al área total como la función f de r. En este caso notamos que r es nuestra variable. Entonces f de r es igual a pi por radio al cuadrado más 25 cuartos menos 5 pi medios por radio más pi al cuadrado sobre 4 radio al cuadrado. Ahora, si derivamos nuestra f de r, obtenemos que la primera derivada de f de r es igual a 2 pi radio menos 5 pi sobre 2 más pi al cuadrado sobre 2 radio. Esto es una derivada muy simple. Aquí, si deseamos derivar toda esta ecuación,
pues vamos a realizar la derivada de una suma, y en este primer término tendríamos que pi por radio al cuadrado será, bajamos el exponente, 2 pi radio y restamos 1 al mismo exponente, nos queda 2 pi radio al cuadrado. En este caso 25 cuartos se trata de una constante y la derivada de una constante es 0. Si derivamos este término de aquí nos queda únicamente 5 pi sobre 2, y si derivamos este de acá nos queda 2 pi al cuadrado sobre 4, que eso es igual a pi al cuadrado sobre 2. R obviamente porque aquí tenemos 2, le restamos 1 y nos queda solo radio. Esta ecuación nos la vamos a llevar nuevamente acá arriba. Y continuamos. Ahora vamos a igualar nuestra derivada a 0. Recordemos que si igualamos nuestra derivada a 0, vamos a ser capaces de hallar un punto crítico. Aún no sabemos si se va a tratar de un máximo o un mínimo relativo, pero lo que sabemos es que va a ser un punto crítico. Ahora simplemente despejamos R. 5pi sobre 2 nos queda igual a radio por 2pi más pi al cuadrado sobre 2. Aquí simplemente he hecho factor común R y continuamos. 5pi sobre 2 es igual a radio por pi al cuadrado más 4pi sobre 2. Simplemente he hecho una suma de fracciones. Ahora despejamos. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y se cancela con el 2 de acá abajo. Y tenemos 5pi es igual a radio por pi al cuadrado más 4pi. Ahora simplemente pasamos este término a dividir y nos ha quedado el radio. Aquí lo trabajamos un poquito más, sacamos factor común pi y lo eliminamos. Nos quedaría simplemente radio es igual a 5 sobre pi más 4, que eso es igual más o menos a 0.7 centímetros. Ahora bien, ya tenemos esta ecuación de acá y la podemos reemplazar en esta nuestra ecuación que teníamos. Así nos queda que A es igual a 10 menos 2pi por 0.7 sobre 4. Y finalmente nos queda que A es igual a 1.4 centímetros. Ahora bien, vamos a pasar a esta nueva diapositiva y vamos a retomar los datos. Recordemos nuestra f de r que la tenemos por aquí. Y es muy importante reconocer que f de r es nuestra área total. Esta es la función de nuestra área total. Y acá tenemos su primera derivada. Acá he puesto nuevamente los valores del radio y de A para simplemente recordarlos. Ahora vamos a analizar el dominio de R, es decir, los valores que el radio puede tomar. El radio obviamente se trata de una distancia, por ende va a estar entre 0 y 5 sobre pi. ¿De dónde se ha obtenido este valor? Pues simplemente recordamos que el perímetro del círculo es igual a 2 pi radio y si igualamos el perímetro del círculo como 10, como el valor de 10, es decir, que toda la cuerda la estaríamos usando para formar el círculo, aquí podemos despejar nuestro radio que va a ser igual a 5 sobre pi. No puede ser un valor más allá de ese, puesto que solo tenemos 10 centímetros de alambre, así que es lo máximo que puede tomarse. Examinamos los signos de nuestra derivada. De esta forma sabremos si nuestro punto crítico se trata de un máximo o un mínimo relativo. Aquí tenemos nuestro punto crítico, 0 y 5 sobre pi, que aquí lo he puesto que es más o menos 1.59 centímetros. Muy bien, para analizar los valores, simplemente tomamos un número que se encuentre en cada uno de los intervalos y vemos qué signo tiene. Aquí he decidido tomar el valor de 1 porque es bastante simple. Es el valor que estará en el intervalo cerrado de 0.7 a 5 sobre pi. Y tenemos que es igual a 3.36. Bueno, el resultado no nos interesa, sino el signo. 3.36 es positivo. Así que eso colocaremos en esta parte de nuestro intervalo. Ahora vamos a tomar un valor del intervalo de acá y ver qué signo tiene. He decidido tomar un medio que es 0.5 y nos arroja un resultado negativo. Así tenemos nuestros símbolos. Ahora, por el criterio de la primera derivada, f de 0.7, que es 3.5, es un mínimo relativo, puesto que teníamos un signo primero negativo y luego un positivo. Entonces 0.7 es un punto crítico que es mínimo. Aquí tengo una pequeña gráfica de nuestra función f de r, que es decir, de nuestra área total. Y aquí vemos cómo efectivamente en 0.7, en f de 0.7, que es 3,5, tenemos un mínimo relativo. Muy bien. Ahora, vamos a retomar nuestra f de r, área total, ya que la tenemos aquí escrita. Y vamos a calcular la imagen de 0.7, que en este caso se trata de 3.5.
Y ahora es necesario buscar un máximo relativo con nuestros dos puntos de interés. Puesto que el ejercicio nos pedía un mínimo relativo y un máximo relativo, y el mínimo ya lo tenemos, ahora necesitamos un máximo. ¿Y cuál será? Pues simplemente debemos analizar nuestros puntos de interés, que era 0 y 5 sobre pi. Analizamos pues f de 0 y simplemente despejamos el 0 en nuestra ecuación de acá. Es decir, reemplazamos por 0 donde esté r. Y obtenemos, es muy simple verlo, si ponemos acá un 0, multiplicamos, nos queda 0, acá otro 0 y acá otro 0, solo nos queda 25 cuartos, que es 6.25 centímetros cuadrados. Y ahora tenemos f de 5 sobre pi, que era el valor de nuestro segundo extremo, y eso es más o menos 7.96 centímetros cuadrados. Muy bien, nos podemos dar cuenta claramente que nuestro valor máximo va a ser f de 5 sobre pi, puesto que es donde tenemos un área mayor. Aquí he colocado nuevamente la gráfica de nuestra función para poderlo apreciar de mejor manera, donde se ve muy claramente que si tomamos el valor de 5 sobre pi, que era más o menos 1.6, llegamos hasta 7.96, que va a ser su imagen más o menos por acá, y se va a tratar del punto máximo. Este de acá es el dominio que puede tomar nuestro radio. Recordemos que era desde 0, un punto que estará por acá, hasta 1.6. Y si analizamos la gráfica, desde aquí, así, podemos ver que el máximo lo tenemos acá. Cuando es 0, vemos que no es un punto máximo, puesto que acá es mucho mayor. Su imagen es mucho mayor que la imagen de acá, de 6.25. Y a su vez podemos ver nuevamente nuestro valor, nuestro mínimo relativo. Así se concluye que existe un área total máxima cuando R es igual a 0.7 centímetros y A es igual a 1.4 centímetros. Y máxima cuando R es igual a 5 sobre pi, es decir, más o menos 1.6 centímetros, y A es igual a 0 centímetros. Esto es muy interesante porque si A es igual a 0 centímetros, es decir que no hay cuadrado, entonces por ende hemos tomado todo el alambre para construir únicamente el círculo, y ahí es cuando tendremos nuestra área máxima. Muchas gracias.